Bienvenidos. En el presente video conoceremos de manera introductoria la herramienta de análisis de puestos de trabajo basado en capacidades y habilidades. Este es un tema importante que forma parte del proceso para el requerimiento de puestos de trabajo por empresas privadas para personas con discapacidad. Al terminar, usted estará en capacidad de responder a las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la herramienta de análisis de puestos de trabajo basado en capacidades y habilidades? ¿Por qué es importante utilizar esta herramienta desde los servicios de empleo? ¿Cuáles son los pasos para realizar el análisis de puesto basado en capacidades y habilidades? Analicemos las siguientes situaciones para comprender mejor el tema. La empresa A desea contratar a una persona con discapacidad. Para iniciar con el proceso, encarga al área de recursos humanos que revise el manual de organización y funciones para encontrar un puesto que según su percepción pueda ser cubierto por una persona con discapacidad. En el área de recursos humanos, deciden contratar a un profesional médico para que capacite a los miembros del directorio sobre los diferentes tipos de enfermedades ocupacionales y discapacidad, de tal manera que les ayude a entender qué puesto será ideal de acuerdo al tipo de discapacidad identificado. Pasa un tiempo y la empresa sigue sin poder iniciar el proceso de reclutamiento y selección. Otra empresa, que denominaremos Empresa B, del rubro de restaurantes, también desea empezar a contratar a trabajadores con discapacidad. Para iniciar con el proceso, le solicitó al área de recursos humanos de la empresa que realice un análisis del puesto que tiene más rotación de personal para saber cuál es el perfil que tiene que buscar. Un ejecutivo informa que el puesto de mayor rotación es el puesto de mozo, que tiene como tareas principales lo siguiente: servir la comida a los clientes con rapidez, recoger los platos con rapidez y orden para mantener un espacio limpio, llevar en una bandeja hasta 5 platos de loza a la vez. El 90% de su jornada está de pie. Y utilizar una tablet para ingresar los pedidos. ¿Cuál de las dos empresas cree usted que tendrá mayores posibilidades de encontrar al mejor candidato? ¿La empresa A o la empresa B? ¿Qué herramientas están utilizando las empresas para iniciar con el proceso de búsqueda del candidato para el puesto de trabajo ofrecido? En el transcurso del video daremos respuesta a estas interrogantes. ¿En qué consiste el análisis de puestos basado en capacidades y habilidades? Es una herramienta utilizada para el proceso de selección de personal y permite obtener la información necesaria partiendo del análisis de puestos de trabajo específico, identificando las características principales del entorno laboral, las exigencias físicas, sensoriales, cognitivas y sociales que el puesto demande, a fin de analizar su compatibilidad con los diferentes perfiles de buscadores de empleo basado en habilidades y capacidades, incluidas personas con algún tipo de discapacidad. De tal manera que se formula la oferta de un puesto de trabajo que capta al candidato idóneo con las suficientes habilidades y capacidades para la realización de tareas específicas en la empresa, independientemente de su experiencia y formación académica, y que contribuirá en la productividad y competitividad de la misma. De conformidad a la Resolución Ministerial número 105-2015-TR, el Servicio de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aplica este análisis de puesto a través de la medición de 15 factores de capacidad, con la finalidad de facilitar el acercamiento entre personas con discapacidad en búsqueda de empleo y las ofertas de puestos ofrecidos por las empresas. ¿Por qué es importante utilizar la herramienta de análisis de puestos basado en capacidades y habilidades en los servicios de empleo? Beneficios para las empresas. Aclara las necesidades de la empresa en cuanto a la contratación de personas con discapacidad, facilitando el reclutamiento y selección del candidato más idóneo en función a si posee las capacidades necesarias. Dispone de un método secuencial para recoger información objetiva respecto a los requerimientos del puesto de trabajo en cuanto a las capacidades requeridas para un buen desempeño en el puesto. Disminuye la incertidumbre y desconocimiento sobre cómo hacer para identificar puestos de trabajo que puedan ser ocupados por personas con alguna discapacidad sin suponer riesgos. Beneficios para las personas con discapacidad en búsqueda de empleo. Disminuye las barreras para el acceso al empleo formal,
aumentando las posibilidades de ser valorados por sus habilidades y capacidades antes que por sus currículos. Facilita su contratación. Evita la alta rotación en el puesto de trabajo. Realizar el análisis del puesto por habilidades y capacidades como punto inicial en el proceso de reclutamiento y selección evita las contrataciones de corto plazo que elevan los costos para la empresa. Favorece un lenguaje común entre todos los actores, ya que se basa en el Instrumento Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud y el Método de Valoración, Orientación e Inserción Laboral de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles son los pasos para realizar el análisis de puesto basado en las capacidades y habilidades? Se han establecido 5 pasos para realizar el análisis del puesto basado en las capacidades y habilidades que veremos a continuación. Primero, registro de información general. Se debe registrar la información que va a permitir realizar un análisis general de las condiciones laborales de la empresa y la contratación, como ubicación geográfica, salario, horario, entre otros. Segundo, identificar tareas del puesto. Se debe identificar y analizar las tareas concretas del puesto de trabajo, distinguiendo las tareas principales de las secundarias u ocasionales. Se debe responder a la siguiente pregunta: ¿qué tareas concretas debe realizar la persona en el puesto de trabajo? Tercero, identificar herramientas de trabajo. Se deben identificar las herramientas de trabajo necesarias y otros medios que se utilizarán para realizar las tareas en un puesto de trabajo en concreto. Se debe responder a la pregunta: ¿qué herramientas requiere utilizar la persona que ocupa el puesto? Definir esta información es fundamental a la hora de contratar a personas con discapacidad, debido a que brinda detalles sobre qué tipos de equipos o herramientas serán necesarios para el trabajador. Cuarto, identificar las habilidades y capacidades requeridas. Se deben identificar las principales demandas requeridas en el puesto de trabajo en términos de habilidades y capacidades, como aptitudes físicas, sensoriales o cognitivas. Esta información responde a la pregunta: ¿de qué manera debe desempeñar su trabajo la persona en un puesto determinado? Para ello, se debe valorar los requerimientos del puesto teniendo en cuenta los 15 factores de capacidad propuestos por el servicio, como son: destreza manual, desplazamiento, acceso al transporte, posición, fuerza, tolerancia, autonomía personal, relaciones interpersonales, orientación en el entorno, gestión del dinero, aprendizaje, visión, audición, comprensión verbal y expresión oral. Estos mismos factores de capacidades y habilidades se utilizan para comunicar los requerimientos y exigencias del puesto de trabajo y permiten el ajuste persona-puesto. Quinto, identificar factores ambientales. Es importante considerar en qué ambiente desempeñará labores una persona, porque los mismos, al entrar en contacto con los trabajadores, pueden tener efectos nocivos sobre su salud. Por ejemplo, temperatura, ruido, iluminación, vibraciones, higiene ambiental, entre otros. Se sugiere que el registro de esta información pueda realizarse a través de diferentes modalidades, por ejemplo, mediante observación directa in situ, observación indirecta, cuestionarios o entrevista con jefes o trabajadores con amplia experiencia en el puesto laboral. Utilizar la herramienta de análisis de puestos basado en capacidades y habilidades, siguiendo estos 5 pasos, nos permitirá tener mayores posibilidades de encontrar al candidato más idóneo para el puesto disponible. Antes de terminar, recordemos lo siguiente. La herramienta de análisis de puestos basado en capacidades y habilidades es una herramienta utilizada para el proceso de selección de personal que tiene como finalidad analizar la compatibilidad entre las características de puestos determinados con los perfiles de personas en búsqueda de empleo, incluidas las personas con discapacidad. La herramienta de análisis de puesto de trabajo basado en capacidades y habilidades consiste en definir de manera clara las características principales del entorno laboral, las tareas que se van a realizar en el puesto de trabajo y las capacidades y habilidades que se requieren para ejecutarlas.
Es importante utilizar esta herramienta desde los servicios de empleo, ya que presenta ventajas para las empresas. Se debe iniciar el proceso de selección considerando a las personas con discapacidad que buscan empleo. Siguiendo los 5 pasos para realizar el análisis del puesto basado en las capacidades y habilidades de las personas y requerimientos del puesto, obtendremos mayores posibilidades de encontrar a la persona con discapacidad idónea para un puesto laboral determinado. Para terminar, responde a las siguientes preguntas. ¿Conoces alguna experiencia donde se haya realizado el análisis de puesto desde las capacidades y habilidades? ¿Cómo fue el proceso y qué resultados obtuvieron? ¿Qué obstáculos se podrían encontrar para realizar el análisis del puesto desde las capacidades y habilidades de las personas?